Got HP La Bruja del Invierno 21:40 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Rob se encontraba nervioso frente a sus señores y Lady Mormont, tras haberlos convocado a una reunión de guerra antes de partir hacia Oxcross por la mañana. Era tarde, y muchos estaban ansiosos por retirarse a dormir, pero necesitaba que estuvieran allí para la revolucionaria incorporación de Hermione y para que practicaran el uso de los pergaminos y se sintieran seguros y cómodos en la batalla. Bueno, ya estamos todos aquí, gruñó Greathorn. ¿De qué se trata esto, Su Alteza? Rob miró a Hermione, que estaba a su lado. En sus brazos llevaba varios fajos de pergamino suelto y una caja llena de lo que ella llamaba plumas autoentintables. Era más baja que él, pero su presencia se sentía mucho más imponente que a menudo. Se sentía muy inseguro a su lado. Esta era una de esas ocasiones en las que no estaba seguro de qué podía decir o hacer para convencer a sus señores, sobre todo porque la magia estaba lejos de su comprensión. Lady Hermione me ha informado de algo que podría sernos útil mientras estamos en la batalla, comenzó Rob con cautela, mirando alrededor de la mesa rectangular. Había cierto escepticismo, por supuesto. Con la excepción de Roose Bolton, el Gran John, y Karstark, y la guardia personal de Rob, compuesta por Darin Ornuor, Eddard y Torren Karstark, Odafe y Mormont, el resto de los señores del norte solo tenían conjeturas y rumores sobre los poderes de Hermione. Pero primero, ¿alguien aquí sabe de qué vamos a hablarles Lady Hermione y yo? Preguntó Rob, mirando a sus señores y a Lady Maege Mormont a los ojos. Tras negar con la cabeza, continuó. Gracias. Lady Hermione les distribuirá pergaminos para que los lleven a la batalla. Si enviamos un cuervo, mi señor, empezó Wendell Manderly, un hombre corpulento y redondo, con la cabeza llena de pelo castaño rojizo y una barba bien recortada, pero con un impresionante bigote sobre los labios, los maestres que nos acompañan tendrán pergamino. Rob asintió. Sí, claro, pero estos, son diferentes. Lady Hermione ha usado su magia con ellos. ¿Con qué propósito? Preguntó Maege Mormont, una mujer mayor y grande, de espeso cabello castaño, frunciendo el ceño. En respuesta, Rob se giró hacia Hermione y la dejó avanzar. Ella dejó el brazo cargado sobre la mesa, extendiendo el pergamino y dejando la caja de plumas abierta. Respiró hondo y luego irguió los hombros, echándolos hacia atrás mientras miraba con valentía a los señores de la mesa. Este pergamino está conectado con todos los demás, dijo, acentuando sus palabras rápidamente y pronunciándolas con precisión. Lo que está escrito en uno aparecerá en todos, instantáneamente, donde quiera que estés en Poniente. Hizo una pausa. Creo, al menos. No he tenido tiempo de comprobar la distancia. Algunos señores empezaron a murmurar, así que Rob se aclaró la garganta. ¿Alguien se ofrece como voluntario? ¿Con qué? Preguntó Karstark, sus ojos moviéndose del pergamino a Hermione y luego a Rob, en un movimiento circular. Rob sonrió, pero fue como enseñarle los dientes al hombre que le había ofrecido sus hijos a Hermione en matrimonio. Incluso ahora, la idea no le sentaba bien y se dejó llevar por su lado rencoroso. Lord Karstark, maravilloso. ¿Podría tomar uno de los pergaminos y salir de la habitación? El hombre se puso rígido, las arrugas de su rostro se profundizaron mientras intentaba discernir si lo estaban insultando o honrando. Sin embargo, avanzó con paso firme y, con un gesto de la cabeza a Lady Hermione, tomó uno de los pergaminos y salió de la habitación. Ella se giró hacia él, con sus ojos ámbar, abiertos y brillantes, reflejando los rojos y naranjas del fuego que se alzaba tras ellos. Rob hizo lo que habían acordado antes, cuando ella probó el pergamino con él en su estudio. Metió la mano en la caja de sus plumas automáticas y, para asombro de sus hombres del norte, inmediatamente puso la pluma sobre el papel sin mojarla en el tintero. La tinta negra se extendió por el pergamino. ¿Satisface esto su curiosidad, Lord Karstark? Escribió con su letra, y luego la levantó para que la gente la leyera. Algunos entrecerraron los ojos, los del fondo, pero los más cercanos empezaron a murmurar. Luego, escribió otra línea. Pueden regresar a la habitación. Segundos después, Karstark irrumpió de nuevo en la sala de guerra, con los ojos febrilmente brillantes y gritó. Quiero 3 de estos. A su lado, Hermione se pavoneaba mientras los murmullos se convertían en ruido. Los grupos se dispersaron entonces. Unos pocos se dirigieron hacia Hermione, que tomó el pergamino que tenía Rob y estaba haciendo una demostración con una multitud, con los de Karstark acostados uno al lado del otro cerca del otro extremo de la mesa, cada uno mareado por las implicaciones.
Sin embargo, Bolton y Karstark estaban cerca de Robb junto con Greathon, Lord Magister, Lord Alison Wood y Lord Robert Glover. «¡Qué idea más ingeniosa, Su Majestad!», dijo Karstark. El blanco de su barba temblaba bajo su mandíbula al moverse cuando hablaba. Robb giró ligeramente la cabeza hacia el hombre, sin perder de vista a Hermione, quien agitaba con entusiasmo una de las plumas autoentintables. «Fue idea de Lady Hermione, mi señor». Por encima de su cabeza, Bolton, Karstark y el Gran Hall intercambiaron una mirada. Lord Magister, un señor de las tierras de los ríos que había jurado lealtad a la familia materna de Robb, así como sus señores del norte, Ormwood y Glover, fruncieron el ceño. «¿Estamos seguros de que es prudente confiar en esta bruja?», preguntó Glover en voz baja. «¿Crees que sus pergaminos y plumas nos atraparán y nos hechizarán?», se burló Greathon, mirando fijamente al hombre con el que su familia tenía una pequeña disputa, con el labio curvado. «Es una bruja», protestó el otro señor, escupiendo las palabras. Sus ojos se oscurecieron a la luz parpadeante de la chimenea y las antorchas en las paredes. «¿Quién sabe de qué son capaces?». Robb casi retrocedió ante el veneno en la voz del hombre, parpadeando sorprendido. «Lady Hermione nos ha dado algo que nos ayudará en la batalla. Más seguro que cualquier cuervo, y algo que podemos usar para nuestra ventaja sobre nuestros enemigos». «¿Cómo es esto algo malo?». Entrecerró los ojos al mirar al hombre, y Lord Glover, percibiendo el cambio de humor de quienes lo rodeaban, especialmente de tres que ya habían visto las habilidades de la bruja y les caía bien, se aclaró la garganta. «Mis disculpas, Su Majestad», respondió Glover con suavidad, aunque todavía incómodo y cambiando de pie. «No quise faltarle al respeto». La mirada de Robb permaneció fija en el hombre, y finalmente, lenta e imperiosamente, asintió. «Concedido». El hombre desapareció del pequeño grupo y se dirigió a la abarrotada sala de guerra, hasta que su figura fue envuelta por otros señores. Se oyó una mueca burlona de alguien que permanecía junto a Robb. Entonces, escuchó, en voz baja, la advertencia de Karstark. «Va a complicar las cosas». «¿Por ti?», oyó Robb. «Por mostrarle favor a Lady Hermione». Robb frunció el ceño y pensó. «Lo sé. Hermione nunca se quedó atrás antes. Era una regla tácita, durante todos sus años en Hogwarts al lado de Harry y Ron, desde el momento en que se invitó a sí misma junto a ellos y Neville, y casi muriendo debido a su juerga de medianoche en el piso prohibido y Fluffy, Hermione nunca se quedó atrás. Así que fue decididamente extraño estar al lado de Lady Stark, quien permaneció rígida mientras ellos, junto con el maestre Beeman y varios banderizos de Tully, incluido Edmure, permanecieron atrás, observando la larga fila de la procesión real salir uno a uno de las puertas. Robb debería haber sido de los primeros en pasar, pero se quedó con Dacey, Edward y Darin a su lado, junto con su tío abuelo, el pez negro. Su caballo brincaba en su sitio, ansioso por avanzar, y Viento Gris olfateaba el aire, con la lengua colgando por la comisura de la boca, expectante. Sus ojos estaban fijos en su tío, evaluándolo solemnemente y diciendo con su voz real: «Detén aguas dulces, tío». Edmure, aunque tenía el mismo pelo y ojos que su sobrino, tenía una expresión tan distinta que Hermione casi resopló. Su rostro alargado se volvió superficial y pálido, y su nuez de Adán se balanceó con fuerza en su garganta mientras asentía. «Un peso sobre tus hombros», pensó Hermione, mirándolo con curiosidad y con una pizca de lástima. Era como un Neville de primer año. Algún día serías Lord Tully de Aguas Dulces, pero para alguien de 30 y tantos, no estás preparado para esto ni para lo que está por venir. Entonces, la mirada de Robb se posó en el hombre alto y corpulento que estaba al lado de Hermione, justo detrás de ella. «¿La cuidarás?», preguntó con un tono más amable, pero con la misma intensidad que cuando hablaba con su tío. Hermione frunció el ceño, disgustada por el sexismo implícito. «Puedo cuidarme sola, muchas gracias». Robb la ignoró y siguió mirando al hombre. Torrens movió, sus ojos alternando entre la bruja furiosa y su rey. Sí. Su Majestad». Robb entrecerró los ojos aún más, pero Hermione suspiró con fuerza y cruzó los brazos sobre su suéter. «¿De verdad, Robb, no tienes que ir a ningún sitio?». A su lado, Catelyn, Lady Stark, inhaló profundamente y murmuró: «Lady Hermione, este es su rey, no le falte el respeto». Hermione apretó los dientes y decidió hablar con la madre de Robb en breve para averiguar por qué le desagradaba. «No, mi rey», murmuró en respuesta, y luego le sonrió radiantemente. Robb, que había oído la conversación, reprimió una sonrisa. «Mantén ese ánimo, Lady Hermione. Creo que no tardaremos mucho en irnos».
Oxcross está a menos de una semana a caballo, y a Semarca poco más de unos días. El pergamino que has encantado para nosotros garantizará que el castillo esté bien defendido. No me preocupa eso, dijo Hermione, pensando mentalmente. Siempre puedo agregar protecciones y alertas de proximidad, así como protecciones repelentes de mugles si es necesario. Rob le sonrió a Hermione y Hermione le devolvió la sonrisa. El sol se reflejaba en su cabello castaño rojizo, un rojo mucho más intenso y oscuro que el naranja de Ron, y el rabillo de sus ojos azules se arrugó. Sus miradas se cruzaron un instante, y luego él giró su caballo y galopó por las losas grises de Aguas Dulces, con su guardia personal, ahora la guardia real, tras él. Se oyeron gritos y risas, y luego cruzaron la puerta principal y desaparecieron. El silencio cayó sobre los que quedaron. Finalmente, Catelyn Stark suspiró y se dio la vuelta, de vuelta al castillo de su infancia, con el maestre Beeman pisándole los talones, murmurando sobre cuervos y cartas. Edmure también la siguió, con el ceño pensativo al darse cuenta de que Rob lo había dejado a cargo de la defensa del castillo y las tierras de los ríos. Hermione permaneció un rato más bajo el sol de la tarde, echando la cabeza hacia atrás y mirando las nubes esponjosas. El aire era gélido, un frío invernal ya impregnaba el aire. No hacía tanto frío como los otoños escoceses en Hogwarts, pero era suficiente para que el suéter de Hermione apenas la mantuviera abrigada. ¿Mi señora?, preguntó Torren en voz baja. ¿Entramos? Hermione se puso la zapatilla y siguió al alto, corpulento y castaño Karstark dentro de la bodega. Tenía una biblioteca que recorrer. Durante la semana siguiente, Hermione pasó su tiempo en la biblioteca de Aguas Dulces, excepto cuando dormía, que era en la habitación asignada que le dieron, pero con su tienda de campaña instalada en la sala de estar de la habitación, por lo que continuó durmiendo allí, y cuando comía, que era una comida al día, cuando Torren la encontró y la sacó de la biblioteca para socializar en la cena en el gran comedor con los que permanecían en Aguas Dulces. La biblioteca de Aguas Dulces era vasta, repleta de conocimiento y saber, algunos mundanos y otros arcanos. Hermione aprendió bastante sobre las grandes casas de Poniente, como se las llamaba. Los Tully de Aguas Dulces, los Stark de Invernalia, los Lannister de Roca Casterly, los Arryn del Valle, los Martell del Palacio del Agua en Dorne, los Greyjoy de la Pica en las Islas del Hierro y los Tyrell de Alto Jardín. Estaban los casi extintos Baratheon de las Tierras de la Tormenta, la familia que ocupó el trono en último lugar y lo perdió junto con las acusaciones de incesto y, por lo tanto, las reclamaciones ilegítimas al trono sin la línea de sangre del rey en su asiento, y luego las casas menores y los señores que servían bajo las grandes casas. Aprendió sobre los Targaryen y de dónde venían. Un lugar llamado Valiria en esos que sufrió un evento cataclísmico. Hermione estaba segura de que fue una erupción masiva de varios volcanes en el área, que no solo destruyó las casas prominentes allí, sino que también destruyó a muchos de los dragones del área. Dragones hizo una mueca, recordando el torneo de los tres magos y su atrevida huida de Gringotts apenas un año antes. Y estos tampoco son del tipo Norberta. No, los libros de la biblioteca Tully hablaban de bestias gigantescas y temibles que solo controlaban sus amos Targaryen, con órdenes gritadas en Alto Valirio, un idioma que Hermione empezaba a aprender mientras traducía fragmentos de pergaminos y fragmentos de papel. Estos dragones no eran adorables crestas noruegas de crestas verdes ni del rojo rubí intenso de los dragones bola de fuego chinos. Estos dragones eran peligrosos. Y, al parecer, se rumoreaba que una de las últimas Targaryen, una joven llamada Daenerys, de la misma edad o un poco menor que ella y Robb, tenía tres dragones bajo su dudoso mando, según supo Hermione por los chismes que corrieron por el gran comedor una noche. ¿Pero qué significa eso?, le preguntó a Torren. Se encogió de hombros. Significa que rezo a los dioses antiguos para que no venga a Poniente pronto. La gente recuerda a su padre y a Renal. Así que los buscó. El loco Aerys Targaryen, quien asesinó y torturó brutalmente a sus súbditos, incluyendo al tío y abuelo de Robb apenas 2 décadas antes. Cuyo padre se declaró en guerra con Robert Baratheon para vengar a su tía Lyanna Stark. Un país entero sumido en el caos y un nuevo régimen instaurado tras el fin de todo. Buscó la obsesión de Aerys con el fuego de dragón, un fuego verde tan similar al fuego infernal que Hermione estaba segura de que hubo usuarios de magia de su especie en algún lugar del planeta, en algún momento, y se estremeció de disgusto y miedo. Y luego leyó sobre Arenal. El gran castillo del sur, no muy lejos de ellos en Aguas Dulces. Y durante la conquista, cuando los primeros Targaryen llegaron a Poniente, ardió bajo el fuego de los dragones.
Por lo que decía el texto, Hermione dedujo que el gran castillo nunca fue reconstruido por completo a su antigua gloria bajo el gobierno Targaryen, porque la piedra derretida y ennegrecida era un símbolo del reciente torneo, aquel en el que el hijo y heredero de Aerys Targaryen coronó a Lyanna Stark como su reina del amor y la belleza, y comenzó todo el desastre. Profundizar en la historia de Poniente fue ameno, y mucho más interesante que cualquier cosa que Vince pudiera haber presentado sobre las guerras Goblin de este año. Pero había mucho que no se decía en los textos que Hermione leyó. ¿Hasta dónde llegó esos? ¿Hasta dónde llegaron los Sotorios? ¿Cuántas islas había? ¿Qué era Ultos, una isla o un continente? ¿Cuánto terreno había más allá del muro, y qué clase de nombre era la Tierra del Invierno Eterno? ¿Cómo podía ser invierno eterno? Cuanto más leía, más se convencía Hermione de que la gente de este planeta no era intelectualmente curiosa o que la Terra Incógnita formaba parte de la fantástica estructura que mantenía el statu quo para muchos de los que estaban al mando. Cualquiera que explorara estos territorios inexplorados desaparecía. No había muchos incentivos para enviar a más gente a descubrir los porqués y los cómo de este mundo. Y sin esa información, Hermione estaba, potencialmente, atrapada. Necesitaba coordenadas, similares a la longitud y la latitud, para introducirlas en su ecuación de Artmacia. Pero debían ser exactas. Necesitaba saber el tamaño del planeta, su órbita alrededor del Sol, cuántos otros cuerpos celestes había alrededor, cinturones de asteroides, gigantes gaseosos y lo que fuera, para determinar con precisión la galaxia en la que se encontraba, o cerca de ella. Necesitaba saber y descubrir cómo funcionaba la magia en este mundo nuevo y extraño. Claramente existía, con dragones y gigantes. Había hechizos y armas mágicas, pero estaba tan envuelto en misterio e hipérbole que Hermione no sabía qué era real y qué era inventado. Dacey le había dicho que le llevaría años reunir la información que podría necesitar para volver a casa, y Hermione estaba empezando a pensar que la otra mujer tenía razón. Entonces, desanimada, Hermione decidió no permanecer en la biblioteca una semana después de que Rob y sus hombres partieran hacia Oxcross, y deambuló por Aguas Dulces, echando un vistazo a las habitaciones y, en general, husmeando. Pasó junto a una de las puertas entreabiertas cuando un suspiro áspero y frustrado le llamó la atención. Había dos guardias vestidos de azul tul y de pie afuera, pero eran ornamentales, se estaba dando cuenta. Y dos, no la detuvieron cuando se acercó a la puerta y tocó la pesada madera. La habitación era una oficina, similar a la de Rob donde hablaron, pero con una vista diferente y mucho más desordenada. Había antorchas en las paredes, parpadeando, y otras en superficies planas por toda la habitación. El escritorio, las mesitas de noche, todo para iluminar la tenue luz del atardecer. Junto al escritorio, con los ojos inyectados en sangre y ojeras, estaba sentado Edmure Tully, con el pelo tan despeinado como el de Harry. Estaba encorvado, con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos, mirando el escritorio, un papel, pero levantó la vista al llamar a la puerta. Señora Hermione dijo, mientras se levantaba con dificultad. ¿En qué puedo ayudarla? Hermione entró en la habitación con el permiso tácito y se sentó recatada en la silla frente a su escritorio, observando con curiosidad el pergamino y los pergaminos. Al sentarse, él también. «Te ves agotado», dijo ella, mirándolo fijamente. «¿Estás bien?» Edmure hizo una mueca. «No es nada». Ella arqueó las cejas en respuesta, y él suspiró. Tenía la mirada demacrada, y debajo de todo, ella vio lo pálido que estaba. «Está mal preparado para ser Lord Tully», pensó. ¿Por qué no le habían enseñado ni entrenado para ese papel? ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó tímidamente, inclinándose un poco hacia adelante. Edmure asintió. Entiendo que en Poniente hay grandes casas, y Tully es una de ellas, lo que significa que tienes mucha responsabilidad, empezó, preguntándose cómo abordar ese tema sin ofender. ¿Qué tipo de entrenamiento recibe alguien que es heredero de una gran casa? De donde yo vengo no tenemos nada parecido. Edmure se recostó en su asiento. El cuero crujió levemente. Parecía algo complacido por la distracción de hablar con ella y se tomó en serio su pregunta. Bueno, cada casa lo hace a su manera. Recibí lecciones específicas del maestre Beeman, y mi padre, Lord Oster Tully, me enseñó otras hace años. Entonces, ¿seguiste a tu padre? Aclaró Hermione. ¿En la sombra? Repitió Edmure. Hermione asintió. Lo seguía a todas partes, le hacían preguntas sobre cómo manejar situaciones específicas, le daban cada vez más responsabilidad a medida que envejecía, supongo que así es como lo hacen los directores ejecutivos. ¿Director ejecutivo?
repitió Edmure, con la voz confusa mientras pronunciaba cada letra con precisión. Negó con la cabeza. Ah, no, mi padre aún estaba al mando de la vida cotidiana en Aguas Dulces. Y cuando enfermó, muchas de esas responsabilidades recayeron en mi tío, el pez negro, ya que tiene experiencia. Hermione hizo una mueca. Entonces, ¿cómo se supone que vas a adquirir la experiencia? ¿Una prueba de fuego? Edmure la miró fijamente. ¿Cómo dice? Oh, lo siento. Hermione se apresuró a retractarse tras la frase. Significa verse envuelto en una situación y luego tener que aprender sobre la marcha. Edmure se relajó. Ah, bueno. Entonces, sí. Agitó la mano alrededor de la habitación con una mueca. ¿Esta es mi prueba de fuego? ¿Cómo la llamas? ¿Correr por Aguas Dulces? Preguntó Hermione, reclinándose en la silla y cruzando una pierna cubierta por vaquero sobre la otra. Él asintió. Y una orden de Rob. Hermione se animó. ¿Está usando el pergamino? Edmure hizo una pausa, mirándola, pero luego, sin decir palabra, le entregó uno de los muchos documentos que tenía sobre el escritorio, y Hermione, conmovida al verle compartir el comunicado militar, se levantó. En el pergamino, con la letra manuscrita de Rob, había varias órdenes. Cada orden comenzaba con el nombre de la persona y luego una lista de deberes. La de Edmure decía: Fuerte Aguas Dulces. Tywin Lannister se prepara para dejar a Renal y dirigirse hacia ti. ¿Qué quiere decir esto? Edmure ladeó la cabeza y asintió con la cabeza hacia el pergamino mientras Hermione se lo devolvía. Significa que Aguas Dulces entrará en guerra pronto. Los exploradores avistaron a las fuerzas Lannister a más de una semana de viaje, y ya he dado órdenes de que se preparen para partir mañana. ¿A dónde vas? Preguntó Hermione frunciendo el ceño. ¿No dijo Rob que retuviéramos Aguas Dulces? Eso sugeriría un asedio, respondió Edmure, mirando un mapa colgado en la pared del fondo. Y aunque Aguas Dulces podría defenderlo fácilmente, los vados son un mejor lugar para una batalla, ya que impiden que los Lannister se adentren más en las tierras de los ríos. Le impiden atacar aldeas en el camino. Hermione se giró en el asiento para mirar también el mapa. Se levantó y se acercó. Sus ojos encontraron Aguas Dulces con facilidad después de tanto tiempo observándolo y observando mapas conocidos de Poniente, eso sí más allá. Trazó la dirección de Arenal al noroeste de Aguas Dulces, y encontró el vado del que Edmure hablaba cerca, pero más hacia la mitad del camino entre los dos castillos. Cruce de Bueyes, donde se encontraba Rob, estaba más allá, tras una cordillera. ¿Qué escribió Rob específicamente? Preguntó sin volverse hacia Edmure y con los ojos entrecerrados. Ah, respondió Edmure, y oyó papeles revolviendo. Dijo: Mantén Aguas Dulces. Hermione se giró. Eso es muy específico, ¿no crees? ¿Específico? Repitió Edmure mientras aparecían arrugas entre sus cejas. Hermione asintió. Conserva Aguas Dulces. No, enfréntate a Tywin Lannister en batalla. No, prepárate para la batalla en los vados. Conserva. Las arrugas de Edmure se acentuaron al mirar su escritorio. Él quiere que Tywin Lannister se ponga en contacto con nosotros. Sí, coincidió Hermione, volviéndose parcialmente hacia el mapa y señalando con el dedo a Aguas Dulces. Pero aquí, para atraerlo. ¿Pero por qué? Hermione se encogió de hombros. Mis batallas eran escaramuzas, rápidas y sucias, y a menudo terminaban en cuestión de minutos. La batalla más larga en la que participé duró un solo día, y nuestro enemigo incluso nos dio tiempo para recoger a nuestros heridos y muertos, aunque eso era más bien una táctica psicológica para desmoralizarnos. Desmoralizar, murmuró Edmure, rodeando el escritorio para pararse junto a Hermione y mirar el mapa. Su mirada se dirigió de Arenal a Aguas Dulces, a lo largo de la bifurcación roja, a Mercado justo al norte y a la mansión Bellota al sur. No puedo permitir que las fuerzas Lannister lleguen a Aguas Dulces. Acabamos de ser asediados por el Matarreyes. Podríamos perseverar hasta que Rob regrese, pero su mirada volvió a Arenal. Pero tampoco queremos que Tywin se acerque demasiado a Arenal para que pueda retirarse. ¿Qué tal una finta? ¿Una finta? Repitió Edmure, y un destello de fastidio, por repetir constantemente a Hermione, cruzó su rostro. Se encogió de hombros. Presenta una fuerza menor más cerca de Arenal, con el resto del ejército real más atrás. Finge que te diezman en batalla para una retirada estratégica. Atráelo. Edmure parpadeó sorprendido. ¿Y entonces? Aplástalo, dijo. Por todo lo que he oído de este hombre, es inteligente. Es astuto. Pero también confía en su poder y fuerza, así que tiene ego.
Será cauteloso con Rob, y con razón. Logró capturar a su heredero, pero tú eres un desconocido. Edmure pareció complacido con las palabras de Hermione, volviendo la vista al mapa, pensativo. Sí, murmuró, sí, creo que eso puede funcionar. Hermione sonrió radiante. Genial. ¿Cuándo nos vamos? Edmure dijo no. Torren también la rechazó. El maestre Beeman la miró como si estuviera loca. Hermione se burló. No era que no hubiera mujeres en el ejército de Rob. Las mujeres Mormont eran guerreras fuertes. Y ella tenía una varita. Además, no iba a liderar la carga. Eso habría sido demasiado brigada ligera para ella. Estaba contenta de quedarse en una tienda de mando, monitoreando las comunicaciones de pergamino y luego ayudando a los soldados heridos. El campo de batalla no es lugar para usted, Lady Hermione, argumentó Edmure con vehemencia. Estaban en el mismo patio interior donde Rob se había despedido, con las fuerzas Tully y de Edmure listas para salir por la puerta principal. A Rob no le haría gracia si le permitiera venir. Torren, que estaba cerca, asintió. Hermione le devolvió el gesto con el ceño fruncido. ¿Sabes? Podría seguirte, ¿verdad? Edmure la miró con escepticismo. ¿Cómo? Hermione miró alrededor del patio. Catelyn Stark estaba de pie sobre ellos, en el balcón del segundo piso que sobresalía de una torre, observando a su hermano y a sus hombres. La distancia no era mucha, apenas un tramo de escaleras, pero la entrada estaba dentro del castillo y, por lo tanto, era inaccesible para quienes estaban en el patio a menos que tuvieran una escalera para subir. A menos que alguien tuviera magia. Hermione imaginó el balcón junto a Catelyn, tras haberlo explorado una vez, y lo imaginó. Entonces, giró sobre sus talones. Se oyó un fuerte estallido y reapareció junto a la mujer asustada, quien chilló y retrocedió, con las manos llenas de cicatrices en la garganta, sorprendida. Abajo, Edmure y Torren, así como los pocos soldados que permanecían en el patio, profirieron gritos de sorpresa. Hermione se inclinó sobre el balcón y saludó. La dejaron unirse a ellos. Es el tiempo entre batallas el que es aburrido. La batalla en sí es rápida y frenética. Se oye el golpeteo de botas blindadas, la estampida de cascos, los gritos y llantos de los hombres, así como el olor a tierra recién excavada, orina y otros fluidos corporales. Son gritos y llamadas de auxilio, con el fuerte latido del corazón en los oídos y el jadeo furioso de las respiraciones contra la áspera placa interior del protector bucal del casco. Todo lo demás es aburrido, incluido el inventario, pensó Rob. 2 semanas después de Aguas Dulces, y de Hermione, añadió su cerebro, Rob estaba en su tienda, rodeado por todos lados por su guardia real, así como por varios señores del norte que liderarían a los soldados de infantería. Hacía más de una semana, Viento Gris había encontrado un sendero poco conocido a través de las montañas, entre las tierras de los ríos y el límite de las tierras del oeste, donde vivían los banderizos más alejados de los Lannister. En la aldea de Cruce de Bueyes, Robb y su ejército sorprendieron a Stafford Lannister y a sus hombres. El hombre no había apostado centinelas para vigilar la zona, y Robb lo aprovechó, usando no solo sus incipientes habilidades de Warger, observando la zona y el campamento a través de los ojos de Viento Gris, sino también para usar al propio Viento Gris para asustar a los caballos de los Lannister. Sin embargo, no fue una gran batalla. Terminó en cuestión de horas, y el ejército del norte eliminó a los rezagados mientras el sol salía por la cima de las montañas, la luz del sol se filtraba por las copas de los árboles del valle. El éxito fortaleció a los hombres, y Robb envió una actualización en el pergamino que Hermione les deletreó, enumerando a cada miembro de su ejército y casa que le habían jurado lealtad, así como sus deberes, y les informaba de su situación. Los comandantes del ejército del norte que lo acompañaban llevaban notas de felicitación por su éxito y algunos títulos de caballero que celebrar. Lord Bolton dejó hombres que se dirigían hacia el sur por el Tridente, rumbo a Arenal y a las fuerzas Lannister en ruta, enfrentándose principalmente a la montaña Gregor Clegane y a sus hombres en batalla para mantenerlos ocupados y evitar que apoyaran a las fuerzas de Tywin. Su madre, a pesar de desconfiar de Lady Hermione y su magia, apreció la línea de comunicación segura que ella creó y anunció su propio viaje al sur para tratar con Renly Baratheon, justo después de que Edmure partiera con su anfitrión. Edmure. Robb se quedó boquiabierto al pensar en su tío. Su último mensaje fue que defendiera Aguas Dulces, lo cual el hombre estaba haciendo, aunque había una nota preocupante que acompañaba la última actualización de Edmure. Planeando una finta para atraer a T. Lannister, evitará que se acerque demasiado a Arenal para una retirada estratégica. Tenemos un plan que lo llevará más lejos en las tierras de los ríos. ¿Pero quiénes son nosotros?
¿Y qué es lo que no entiende de mis órdenes de conservar aguas dulces? ¿No dije que salieras a librar una batalla sangrienta?, se preguntó Rob, la noche antes de que el ejército del norte atacara a Semark. El castillo estaba cerca de Roca Casterly, junto con el Risco, y por lo tanto eran dos de las plazas más importantes que Rob necesitaba conquistar. Sus consejeros, sobre todo su tío abuelo, el pez negro, y el gran Jon habían tomado sus sugerencias y planes de batalla y los habían perfeccionado hasta tal punto que Rob estaba completamente seguro de su éxito. Pero mientras su mente estaba en la mañana, en la batalla que iba a suceder, había una parte de él en aguas dulces. Él lo sabía. Y sus hombres también lo sabían. ¿Repasamos el plan de batalla para mañana, Su Majestad?, sugirió el pez negro en voz alta, sobresaltando a Rob lo suficiente como para presionar el pergamino de comunicación con la palma de la mano sobre la mesa. Sus ojos azules se alzaron de golpe y se fijaron en su tío abuelo y en su sonrisa cómplice. Al otro lado del hombre corpulento, estaba Lord Bolton, quien ladeó la cabeza sin decir palabra. Rob siguió la dirección y sus ojos se posaron en su escudero de 15 años, el que se vio obligado a asumir debido a los ridículos términos de Walder Frey que su madre aceptó. Olivar, completamente inconsciente de los ojos de su rey sobre él, dio un paso adelante y llenó la copa de Rob con más cerveza. Oh, pensó, y mentalmente hizo una mueca. Un recordatorio. Y una advertencia. Rob se aclaró la garganta. Gracias, Olivar. El adolescente, con sus brazos y piernas desgarbados, le sonrió radiante. Su gracia. Retrocedió un paso y Rob centró su atención en el mapa que tenía delante. Bien, comenzó el joven rey, y su voz resonó por toda la tienda. Este es el plan para atacar a Semark por la mañana y originalmente, Edmure quería encontrarse con Tywin Lannister y sus fuerzas en la bifurcación roja, el tramo más meridional del río Tridente. Estaba a apenas una semana de viaje desde Arenal, pero era una estrategia inteligente, ya que la orilla a un lado del río era más alta que la del otro y más empinada. Habría sido un infierno para cualquier ejército que intentara cruzar las frías aguas hacia aguas dulces. Hermione, así como Torren, Lord Jason Magister, un hombre mayor de edad similar a la del padre de Edmure, según le dijeron, Lord Titos Blackwood, otro hombre robusto de unos 50 años jurado lealtad a los Tully, Lord Caril Vance y Lord Jonas Bracken, lo disuadieron. ¿Qué sentido tiene fingir que lo atraes si estás tan dispuesto a encontrarlo más cerca de Arenal?, argumentó. Edmure frunció el ceño. Es un buen lugar para una batalla. Tendríamos la posición elevada. Podemos ceder el terreno elevado del Tridente por otros lugares en el camino, retumbó Magister con voz grave y grave. El plan que tienes de construir fuertes estratégicos a ambas orillas del río es sólido, pero no tan cerca. El objetivo es expulsar a Tywin Lannister de Arenal y alejarlo lo suficiente como para que no pueda retirarse sin sufrir grandes pérdidas o ser abatido por la espalda, respondió Torren, cruzando los brazos sobre su musculoso pecho. No es que Hermione lo estuviera mirando, en absoluto. Estaban juntos en una gran tienda de lona, de pie alrededor de una pesada mesa que varios escuderos y caballeros habían traído consigo. Un gran mapa de las tierras de los ríos estaba desenrollado y extendido sobre la mesa, con las copas de cerveza de Lord Vance y Lord Bracken sujetando dos de sus esquinas. En la otra esquina había dos pequeños candelabros, con cera goteando por las asas y formando charcos sobre el mapa, sobre la puerta sangrienta y el risco. La mirada de Hermione se detuvo en el nombre del castillo cerca del mar, sabiendo que Rob y sus hombres marcharían hacia él pronto. Pero también hay castillos entre Arenal y Aguas Dulces que necesitan defensa, argumentó Bracken. Sus ojos azules brillaron mientras miraba fijamente a Hermione. No eres el único con un castillo de por medio, bufó Blackwood, poniendo los ojos en blanco. ¿O has olvidado que Raventree Hall puede atraer la mirada de Tywin con la misma facilidad que Stone Edge? Los ojos oscuros del hombre se entrecerraron y una pequeña sonrisa burlona se dibujó en sus labios bajo el bigote. ¿O es que Stone Edge no puede defenderse tan bien como Raventree Hall? De acuerdo. Gritó Edmure en voz alta, levantando los brazos a ambos lados para mantener separados a los dos hombres, que se miraban fijamente por encima del hijo de su señor feudal. La clave estará en atraer a las fuerzas Lannister, pensando que nos tienen a la fuga. Mejor empezar por aquí, dijo Magister, señalando al noreste de Aguas Dulces, junto a la bifurcación roja. Podemos colocar una gran cantidad de soldados, o lo que Tywin creerá que es una gran cantidad, aquí. Subirá por el Salón de la Bellota y el Corazón Supremo y nos encontrará en la bifurcación.
Eso salvará tanto a Raventry Hall como a Stone Edge, asintió Vance, un hombre alto y tranquilo, asintiendo mientras sus ojos observaban el mapa. ¿Los hombres de Lord Bolton siguen luchando por Arenal? Preguntó Edmure, mirando a Hermione. Suspiró. De alguna manera, probablemente por ser la persona que creó los pergaminos de comunicaciones, se había convertido en su secretaria. Revolvió los numerosos papeles en su lado de la mesa, y Torren, que estaba casi 30 centímetros por encima de ella, se inclinó para mirar por encima de su hombro. El guardaespaldas alto y musculoso que Rob le había asignado asintió. ¿Un hombre de Lord Bolton, un Burgos? En fin, escribió que intenta otro asalto al castillo. Cuenta con unos 10.000 para ayudarlo. Bracken frunció el ceño. Tywin también. Todos los hombres intercambiaron miradas. Finalmente, Edmure se aclaró la garganta con nerviosismo. ¿Cuántos tenemos? Magister lo miró fijamente, y Hermione suspiró inaudiblemente. Deberías saber cuántos hombres tienes a tu mando, Edmure, más o menos lo mismo, dijo el hombre mayor. A su alrededor, los hombres empezaron a hablar de cuántos hombres desplegarían, dónde podrían retirarse y dónde podrían avanzar. Hermione recorrió el mapa con la mirada, una vez más, y se mordió el labio inferior para mordérselo. Para mantener aguas dulces e impedir que Tywin Lannister avanzara más al norte, debían hacer dos cosas. Aplastarlo por completo o diezmarlo lo suficiente como para obligarlo a huir con sus vasallos o a otro lugar. Idealmente, era importante evitar que regresara con ninguno de sus vasallos. Eso significaba menos hombres con los que atacar a Robb, sobre todo porque el ejército del norte solo contaba con una fracción de los hombres que controlaban Edmure y el hombre de Lord Bolton. Pero atacarlo con tanta contundencia sería quitarle a Robb el deseo de hacerlo, dado que la familia de ese hombre había atacado singularmente a Sue. No es que Hermione estuviera de acuerdo con la venganza, al final no importará, dijo finalmente, atrayendo su atención. ¿Qué está haciendo aquí de nuevo? Preguntó Bracken con voz molesta. La mano de Torrens se movió inmediatamente hacia la empuñadura de su espada, justo cuando Edmure habló. Aquí, Bracken, ella nos está ayudando. ¿Cómo? Continuó el hombre. ¿Qué hará? ¿Lanzar un hechizo? ¿Preparar una poción mágica? Las brujas de Asai usan su magia de sangre para, lo que las brujas de Asai hicieron con su magia de sangre, y a Hermione le encantaría saberlo, pero otro día, nadie lo descubrió. Hermione, en cambio, apuntó con su varita al hombre, que ahora murmuraba palabras en silencio. Lord Bracken, estoy aquí para ayudar a este ejército a alcanzar el éxito en la medida de lo posible, espetó, con un destello ámbar en sus ojos. Entiendo que no me aprecia ni confía en mí, y el sentimiento es mutuo. Pero quiero ayudar, y eso es lo que haré. Así que no se interponga en mi camino. Levantó el silencio mudo que había conjurado. La tienda estaba tensa y silenciosa bajo su amenaza y la presencia de la magia. Bracken frunció el ceño, pero se aclaró la garganta para comprobarlo y luego dijo, con voz muy áspera. Bien. Lord Vance se removió nervioso, mientras que Blackwood parecía casi regocijado por la reprimenda del otro hombre. Edmure negó con la cabeza y murmuró, tenemos que trabajar juntos, Lady Hermione. Hermione aceptó la advertencia con facilidad, dejándola resbalar. Miren, recuerden que no necesito estar aquí. Puedo regresar a Aguas Dulces fácilmente e irme por completo. Lo que puedo hacer es facilitar las cosas, ya sea instalando barreras de proximidad o creando una ilusión. Puedo hacer que 10 hombres parezcan 100 o instalar barreras que conduzcan a las fuerzas Lannister directamente hacia ustedes. Los miró a los ojos mientras hablaba. ¿De verdad van a rechazar ayuda cuando se les ofrece libremente? Blackwood soltó una risa ahogada y Magister suspiró. Muy bien, Lady Hermione, ¿qué sugiere? Hermione señaló con el dedo hacia donde Magister había sugerido que se encontraran con las fuerzas Lannister, al norte de la bifurcación roja, pero en lugar del noreste, al suroeste de Aguas Dulces y frente al molino de piedra. Reunamos a la mayoría de las fuerzas aquí, como sugirió Lord Magister. Montaremos una serie de defensas por el camino, empezando por el Salón Bellota. Las fuerzas Lannister tendrán que pasar cerca para llegar hasta nosotros. Es una fortaleza pequeña, dijo Vance en voz baja, sabiendo que estaba bajo su protección. Una fuerza invasora la destruiría. Podemos asegurarnos de que lo superen, lo tranquilizó Hermione, mirando directamente al hombre. Puedo aparecerme allí a pequeños saltos, o Torren y algunos otros pueden ir conmigo. Puedo colocar barreras repelentes de mugles, y eso hará que cualquiera que se acerque piense en algo más que hacer. ¿Es eso posible? Preguntó Magister sorprendido. Hermione asintió. Torren entrecerró los ojos.
¿Es algo parecido a lo que preparaste en Aguas Dulces? ¿Qué retiene al matarreyes en la habitación? Hermione hizo una mueca. Más o menos. Tengo a Ser Jaime bajo una protección de sangre que usaba la sangre de Rob. Solo Rob puede entrar o salir de la habitación cuando está en el castillo, pero tuve que cambiarla una vez que se fue para que Ser Jaime pudiera seguir alimentándose. Terminé usando un poco de la sangre de Rob en unos medallones que les dio a su madre y al maestre Beeman, así como a los guardias que le traen la comida. Solo quienes tienen los medallones pueden entrar y salir. Hermione miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que, en su mayoría, los hombres a su alrededor parecían entender lo que decía, pero en realidad, probablemente era como si les estuviera hablando en alto valirio. Suspiró, mirando al heredero Tully. Necesitaba confianza y experiencia, así que, Edmure, ¿qué te parecería situar a los hombres cerca del molino de piedra? La razón por la que Rob no continuó desde Cruce de Bueyes hasta Roca Casterly, a pesar de estar tan cerca, fue porque quería asustar a Tywin Lannister. Quería que supiera que podía acercarse tanto a su preciado hogar, que podía acercarse sin hacer ruido y tomar lo que quisiera en cualquier momento. Él era el joven lobo, el rey del norte, y podía conquistar. Excepto que él no quería conquistar, claro está. Así que Rob trasladó el ejército al norte, hacia Asemark, en las montañas, tomando el castillo con facilidad y tomando la cantera, así como las minas de oro. Las guerras se ganaban con oro, como Tywin Lannister le había enseñado a Poniente. Dirigió su atención a la costa, a los castillos y fortalezas que a menudo estaban en guerra con los Greyjoy, los parientes de Theon, como las Islas del Pico y del Hierro, frente a la costa oeste. Mientras enviaba fuerzas más pequeñas para tomar el abismo de Nun, las colinas de Pendrick y lo que quedaba de Castamere, la mayoría de sus fuerzas dirigirían la mirada hacia el Risco, que a su vez estaría mirando hacia el mar para el siguiente ataque, sin esperar jamás uno desde tierra. Estaba sentado sobre su caballo, viento gris ahora casi a la par del gran equino, a su derecha. Detrás de él, en sus propios caballos, iban su tío abuelo, su guardia real de Darin, Eddard, Dacey y varios otros señores. Estaban lo más camuflados posible en los bosques circundantes del Risco ruinoso, una fortaleza que era más roca rota y madera podrida que grandeza, pero que mantenían cautivo a Gawain Sterling desde la misma época del Matarreyes y tras las grandes rocas que, cientos de años atrás, habían rodado por la ladera. Quedaron ocultos por las sombras que se alargaban a medida que el sol se hundía en el océano lejano, y el anochecer caía rápidamente a medida que las noches se alargaban. Tampoco iban a encender antorchas, así que Rob aprovechó la luz menguante para terminar su correspondencia. Tenemos noticias de Aguas Dulces de que Lady Catelyn ha regresado sana y salva, leyó Oliver Frey al silencioso rey y a sus hombres. Sin embargo, Renly Baratheon ha muerto. Hubo un pequeño movimiento cuando Rob se giró en su silla, el cuero crujió al hacerlo, para mirar a su escudero. ¿Cómo? Oliver entrecerró los ojos en la penumbra. Lady Catelyn no escribe como, su gracia, salvo que regresó con una, Lady Brienne. Brienne de Tart. Detrás de él, Karstark resopló. Maege lo fulminó con la mirada. ¿Algo que decir, Karstark? Nada, Lady Mormont, respondió el hombre corpulento, disimulando la alegría. No creo que encuentres nada inapropiado en mujeres con armadura. Quizás Lady Brienne tenga parientes entre las osas de la isla del oso. No lo desees, murmuró Dacey en voz baja. A su otro lado, en respuesta, Eddard Karstark acercó su caballo a Darin Ornuo. Rob ahogó un suspiro. ¿Algo más? Con Renly muerto, Stannis seguramente se dirigirá a desembarco del rey, tras consolidar su poder y capturar a algunos de los hombres de Renly. Lo más probable, coincidió Bolton en voz baja, mientras Oliver continuaba, es que Lord Umber y Lord Glover estén listos para atacar Castamere y Pendrick al anochecer. Y Lord Manderly y Lord Forrester estén a pocas horas de Nuns de Ebb. Bien, dijo Rob, sintiendo una mezcla de placer y anticipación comenzar a correr por sus venas mientras volvía la vista hacia el mar brillante, apenas visible y asomándose a través de una mezcla de follaje y torretas del risco frente a ellos. Oh. Dijo Oliver, mientras una nueva escritura aparecía en el pergamino, justo cuando los últimos restos del sol se hundían en el océano. Cuando el joven escudero no dijo nada más, Rob se giró de nuevo para mirarlo, al igual que Bolton, Maege y Karstark. El rostro del adolescente Frey estaba pálido, con un tinte verdoso, aunque era difícil distinguirlo en la oscuridad. ¿Oliver? Preguntó Rob con un remolino de aire en el estómago. La anticipación y el placer que sentía se estaban convirtiendo en algo más.
Los ojos oscuros del flaco escudero estaban muy abiertos, lo suficiente para que Robb pudiera ver el blanco mientras el sol comenzaba a descender hacia el océano. «Habla, muchacho», ordenó Karstark bruscamente. Mi señor», tartamudeó Olivar, moviendo la mirada para permanecer fija en el pergamino y con la lengua espesa al empezar a leer. «El maestre Viman escribe que han venido cuervos del Puerto Blanco, ciudad túmulo y fuerte terror. Invernalia ha sido tomada por Theon Alegría Gris y un ejército de los hijos del hierro». Robb giró por completo en su silla, con creciente incredulidad al oír hablar a Olivar. Se le revolvió el estómago. «¿Qué? El SS Roderick Z. Casey está muerto, no puede ser», murmuró Robb, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho y un sudor repentino le recorrió la espalda a pesar del frío que crecía. «¿Por qué? ¿Por qué Theon y?» Justo detrás de Olivar, el rostro de Karstark se tornó cenudo. «Porque los Greyjoy son unas malditas traidoras». Robb se volvió rápidamente hacia Olivar, apretando las riendas con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, Viento Gris empezó a moverse. La voz de Robb casi se quebró al hablar, desesperado. «¿Mis hermanos?» Olivar volvió a mirar el pergamino. «Nada, Sugace». El pez negro escupió en el suelo, al lado de su caballo. «Nunca confíes en un Greyjoy». «Debo ir al norte de inmediato», susurró Robb, sin ver el risco que se extendía frente a él, pensando solo en Bran y Rickon. Su cuerpo temblaba, y todos sus planes para atacar el risco no significaban nada si no tenía familia, si no tenía hogar. «¿Qué más me arrebatarán antes de que termine esta guerra?», pensó sombríamente. Bolton adelantó su caballo y se inclinó hacia su rey, abortando un intento de alcanzarlo y zarandearlo. «Aún queda una guerra por ganar, su gracia». Robb miró a su banderizo con el rostro demacrado. «¿Cómo puedo llamarme rey si no puedo defender mi propio castillo? ¿Cómo puedo pedirle a mis hombres que me sigan si...?» Bolton emitió un extraño sonido gutural. Para un hombre que nunca alzaba su voz débil y ronca, sonó como un siseo. «Eres un rey. Y eso significa que no tienes que hacerlo todo tú mismo». «Bolton tiene razón», asintió el pez negro en voz baja, acercando su caballo a Robb, quien giró la cabeza para encarar a su tío abuelo. «Theon defiende el castillo con una tripulación mínima. Podemos avisar a los muchos hombres que quedan en el norte. Pueden reclutar a unos cientos de hombres y retomar Invernalia antes de la luna nueva». Karstark asintió. «Tenemos a los Lannister a la fuga. Si regresan al norte ahora, perderán lo ganado». Hizo una pausa y luego dijo. «Podemos regresar a Aguas Dulces poco después de tomar el risco, su gracia. Lady Hermione está allí, y quizás pueda hacer algo». Al oír su nombre, Robb sintió que su cuerpo se desplomaba. «Hermione, sí», pensó, asintiendo levemente. «Quizás tenga alguna idea de qué hacer y...» «¿Quién está todavía en el norte?», preguntó Robb en voz baja pero ganando confianza. «Lady Barbery Dustin se queda», dijo Karstark, tal como dijo Bolton. «Y mi hijo y sus hombres en fuerte terror». Robb asintió lentamente. «Dile a tu hijo y a Lady Dustin que la seguridad de Bran y Rickon es primordial. En cuanto a Theon, quiero que me lo traigan vivo. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué, y luego le cortaré la cabeza yo mismo». Apretó los dientes y se volvió hacia el frente, hacia las antorchas parpadeantes que lo llamaban hacia el risco, rodeado de cabañas de campesinos y edificios periféricos. «En cuanto al risco, lo tomaremos, al igual que el abismo de Nun, la colina de Pendrick y Castamere esta noche. Y no solo le haremos saber a Tywin Lannister de lo que es capaz el norte, sino que también le enviaremos un mensaje a Balon Greyjoy. Se acerca el invierno. Y viene a por ellos». Viento Gris echó la cabeza hacia atrás y aulló larga y fuertemente en la quietud de la noche. Era la señal que esperaban. Robb, que nunca se dejaba llevar por la retaguardia, cargó con su guardia real a su lado y sus leales señores y señoras. Los cascos de sus caballos levantaban tierra y piedras mientras descendían a toda velocidad por la ladera boscosa hasta llegar a terreno llano. No hubo ninguna advertencia del castillo. Los hombres habían pensado que, con el ataque de Robb a Oxcross y a Semark, centraría su atención en Castamere o el Diente de Oro. Por lo tanto, no había centinelas al acercarse a la pequeña ciudad fuera de las murallas del risco. Mientras los hombres de Mormont, Karstark y Bolton iniciaban un ariete para abrir las puertas del risco, Smael Humber y Walder Frey se deslizaron por los laterales del castillo, acercándose a las playas norte y sur, y comenzaron a escalar los muros exteriores. Y entonces entraron, las puertas de madera podridas que conducían al peñón se rompieron y astillaron por la fuerza del ariete. Para Robb, aunque no fue su primera ni sería la última batalla, sintió que la experimentó en fragmentos.
Su sangre, ya hirviendo al pensar en la traición de Theon, significaba que su temperamento apenas estaba bajo control. Su corazón latía furiosamente en su pecho, resonando con tanta fuerza en sus oídos que apenas oía los gritos y alaridos de quienes lo rodeaban. A su lado, Viento Gris saltó y atacó con una ferocidad que Robb jamás había visto. Le salivó la boca y notó un extraño y fantasmal sabor a hierro-sangre en la boca, pero no se había mordido la lengua, la mejilla ni el labio, ni había recibido un golpe en la cara. El sabor lo distrajo, y cuando estaba a lomos de su caballo, al siguiente se quedó sin aliento y de rodillas, rodando hasta ponerse de pie con su armadura en la entrada de tierra del risco. Sus soldados lo empujaban, aunque vio a Darin, con la cabeza descubierta como solía ir, rebanar a un guardia westerling de color beige tostado y túnica blanca con ribetes que apuntaba a Robb con arco y flecha. Él, a su vez, alzó la espada hacia su amigo a modo de saludo y se abalanzó. Al encontrarse con el primer soldado westerling, lo asestó con un durísimo tajo que le atravesó el cuello. Robb no se detuvo. La ira contra Theon se manifestaba en su ataque. Su mente estaba aturdida y sus pies se movían sin rumbo, justo cuando su brazo seguía un patrón familiar. Tajo, parada, estocada, parada, bloqueo, puñalada. A su alrededor caían cuerpos ensangrentados, mientras el sabor a sangre de hierro en su boca se intensificaba a medida que Viento Gris saboreaba cada vez más carne humana. Un hombre con armadura rugió y corrió hacia Robb, quien respondió con un gruñido y alzó su espada con ambos brazos, flexionando los dedos sobre la empuñadura. Plantó el pie y avanzó, con la espada lista para un rápido tajo. El dolor estalló en el hombro de Robb y la fuerza de algo que lo golpeó lo hizo resbalar y aterrizar pesadamente sobre su espalda. El aire salió de él mientras su espada se cayó de su agarre y golpeó ruidosamente en la tierra junto a él. Manchas negras bailaron en su visión y el rugido en sus oídos, que él creía que era el eco de su corazón, se hizo más fuerte. En algún lugar, a lo lejos, Robb escuchó a alguien gritar: «Su excelencia». Giró la cabeza hacia la izquierda, con los ojos abiertos. Del pequeño espacio vacío entre la hombrera y la placa pectoral sobresalía una flecha. Oh, pensó, y luego sus ojos se cerraron. Con los planes hechos, Hermione se apareció de nuevo en Aguas Dulces temprano a la mañana siguiente, sin avisar a nadie en el castillo Tully, y recogió algunas cosas de su tienda. El interior de la tienda verde, que parecía una pequeña casa de campo de 2 habitaciones, era un desastre de proporciones épicas, como las de Ron Weasley. Hermione había aprovechado el doble de espacio. Vivía y dormía en su cama de la tienda, mucho más cómoda que la de la habitación que Robb le había dado en Aguas Dulces, pero eso también significaba que tenía el doble de espacio para cubrir con sus pergaminos y libros. Su sala de estar en la tienda estaba a rebosar con su investigación y ahora ocupaba la zona de estar frente a la chimenea en sus aposentos de Aguas Dulces. Robb había demostrado cierta previsión y amabilidad, ya que la habitación en la que se encontraba era similar a su descripción de la sala común de Gryffindor en Hogwarts, salvo que la abundancia de rojo en Gryffindor se atenuaba con un toque dorado y azul Tully. Sin embargo, había una gran cama con dosel sin usar, varios sofás y sillones, una mesa con 4 sillas de madera junto a la chimenea, así como muchas alfombras debajo de la mayoría de los muebles. Pero lo que necesitaba estaba en su tienda, en la habitación que Harry y Ron habían compartido. Parte de su ropa, incluyendo la camiseta de Quidditch de Harry, seguía tirada desordenadamente sobre su cuna. La habitación tenía el aire del dormitorio de chicos de Gryffindor. Humedad, calcetines viejos, sudor y algo más en lo que a Hermione no le gustaba pensar. Rápidamente, contuvo la respiración y se dirigió a la cómoda de 4 niveles, abriendo el cajón superior para sacar una caja de madera. La apretó contra su pecho y giró sobre sus talones, con un crujido silenciado mientras viajaba de Aguas Dulces a Molino de Piedra en un instante. Respiró hondo al aparecer junto a Torren, justo al otro lado del muro de piedra que rodeaba el alto molino. El sol apenas asomaba por el horizonte, bañando las tierras ribereñas y las granjas cercanas con un suave resplandor anaranjado. Torren saltó, pero hizo lo mejor que pudo para parecer impasible ante su llegada inmediata, pero Hermione vio el rápido movimiento de su nuez de Adán y ocultó una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó con indiferencia, avanzando a grandes zancadas y dejándolo acomodarse detrás de ella y a la derecha. Empezaron a moverse entre las tiendas de lona instaladas por los soldados del norte y de las tierras ribereñas que acompañaban a Edmure, esquivando las llamas y una herrería portátil. Perfecto, respondió Karstark, un veinteañero alto. ¿Conseguiste lo que necesitabas, Lady Hermione? Hermione se giró levemente y señaló la caja de madera que tenía en los brazos. Torren suspiró.
¿Y qué va a pasar con eso entonces? Ayudará a proteger propiedades más grandes, respondió, y luego llegaron a la tienda de mando. Edmure, con aspecto mareado pero decidido a mantener la compostura, levantó la vista del mapa sobre la mesa y les hizo un gesto con la cabeza. Magister y Blackwood estaban con él. Se volvió hacia su escudero y le ordenó: busca a Lord Bracken y Lord Vance y diles que vengan a la tienda de mando inmediatamente. El adolescente salió corriendo y Hermione colocó la caja de madera encima del mapa. Blackwood lo miró con escepticismo. ¿Qué hay dentro? Sal y pociones, dijo Hermione con voz serena, con un gesto débil de la mano. Y también tiza. Voy a tener que proteger toda la propiedad de Raventree Hall y Stone Edge para que no te lleves ninguna sorpresa. Blackwood cerró los ojos en señal de gratitud, a pesar de no estar seguro de sus habilidades. Gracias, Lady Hermione. ¿Cuándo se irá? En cuanto llegue Lord Bracken, respondió ella. Lo mejor será que salgamos de inmediato para ver cada ubicación, y luego me apareceré para completar el plan de protección. ¿Aparecer? Preguntó Lord Magister. Torren y Edmure hicieron muecas, pero Edmure respondió vacilante. Ella va de un lado a otro. Tanto Blackwood como Magister miraron a Hermione, quien les devolvió la sonrisa con recato. Sin embargo, la puerta de la tienda se abrió en ese momento, impidiéndoles hacer más preguntas, y entraron Lord Vance y Lord Bracken, junto con el escudero de Edmure. Excelente, comencemos, dijo Edmure con voz apenas temblorosa. Lady Hermione llevará a Lord Blackwood y Lord Bracken a caballo hacia Raventree Hall y Stone Edge para colocar estos planes de protección que ha sugerido. Yo también me voy, interrumpió Torren, enderezando los hombros mientras todos se giraban hacia él. No es necesario, argumentó Hermione amablemente, será una entrada y salida rápida. Torren negó con la cabeza. La luz de las velas en la tienda se reflejó en su cabello castaño claro, tiñéndolo de un tono rojizo. El rey Rob me pidió que te protegiera, y mientras seas capaz, la miró de arriba a abajo, Lady Hermione, me sentiré mejor a tu lado. Edmure asintió lentamente. Muy bien. Lords Blackwood y Bracken, así como Lady Hermione y Karstark, aquí presentes, viajarán a caballo hacia ambos, mientras que Magister y Vance organizarán nuestras fuerzas y comenzarán a construir defensas simbólicas a lo largo de la bifurcación roja, empezando justo al sur de aquí, frente a Acorn Hall. Continuaremos pasando aguas dulces, hacia Raventree Hall y Stone Edge, y terminaremos junto a la posada en la encrucijada. ¿Cuánto tiempo necesitarás para estas defensas? Preguntó Vance, volviéndose hacia Hermione. No mucho, respondió ella. Como 1 hora para proteger todo, pero después estaré cansada por un rato. Una vez que haya visitado un lugar, puedo aparecerme de nuevo y llevar a alguien conmigo en un Sigue Alon. Entonces, ¿en un día? Aclaró Vance frunciendo ligeramente el ceño. Hermione asintió. Bien, dijo Magister, interrumpiéndolo. Los exploradores calculan que solo nos quedan unos días antes de que el ejército Lannister esté a la vista. No más de 5, y estoy seguro de que tardarás casi 1 día o 2 con una dura cabalgata para llegar a Raventree Hall y Stone Edge. Dicho esto, los grupos se separaron, dejando a Edmure con Magister y Vance en la tienda de mando, y a Hermione, Torren y Lords Blackwood y Bracken con ella hacia los caballos. Voy a tener que acostumbrarme a esto, suspiró Hermione, mirando al gran caballo marrón en el que Torren se montó fácilmente, así como al gran caballo de guerra negro en el que Blackwood estaba sentado a horcajadas y al gris que Bracken usaba. Torren le tendió una mano a Hermione para que la agarrara, y con dificultad, ella le agarró la muñeca. Él la sujetó con más fuerza y la hizo hasta la silla, frente a él. Hermione se incorporó con dificultad, con los nudillos blancos al agarrar el pomo y los muslos apretando el costado del caballo. Estar en el caballo de Torren era una sensación completamente distinta a estar en Bucueaco en el dragón de Gringos. Relinchó y Torren ahogó una risa mientras decía: Tranquila, Lady Hermione. No la dejaré caer. No es la caída lo que me preocupa, murmuró, pero el soldado Karstark se rió detrás de ella y envolvió sus brazos hacia adelante, sosteniendo las riendas suavemente en una mano y riendo entre dientes para hacer que su caballo se moviera. El viaje fue terriblemente aburrido para Hermione, quien pasó la mayor parte del mismo con los ojos cerrados con fuerza. El miedo la llevó a recitar las leyes de transformaciones de Gump al menos 10 veces hasta que su ritmo cardíaco se calmó lo suficiente para darse cuenta de que Torren estaba hablando detrás de ella, por encima de los comentarios mordaces que Blackwood y Bracken estaban compartiendo con otro. Y, si puede verlo, Lady Hermione, ahí a lo lejos está el corazón supremo, decía con un murmullo suave y tranquilizador. Vamos a ir allí porque podremos ver hasta Arenal y el lago del Ojo de Dios.
No lo he visto con mis propios ojos, pero he oído que es algo impresionante, gracias, murmuró ella, abriendo lentamente los ojos y tomando aire al darse cuenta de lo rápido que galopaban a través de tierras de cultivo y senderos boscosos, todos acercándose cada vez más a la colina frente a ellos, que se alzaba sobre el paisaje. Por supuesto, mi señora respondió. Pronto llegaremos a Hayard. ¿Qué tan pronto? Pronto seguía siendo 2 horas, pero para cuando llegaron a la cima de la colina, los 3 caballos habían aminorado el paso y Torren los condujo fuera del sendero a través del espeso bosque. A menudo tenían que agacharse bajo el musgo y las ramas bajas. El ruido se amortiguaba entre el follaje, y el aire era tan fresco que Hermione temblaba en las sombras. Con el rabillo del ojo creyó ver algo y se giró parcialmente hacia la sombra y los brazos de Torren para mirarlo. ¿Qué fue eso?, preguntó. Entre el verde de los árboles, hubo un destello blanco, y luego 2 esferas rojas y brillantes, pero desaparecieron rápidamente. ¿Ves algo, Lady Hermione?, llamó Blackwell desde atrás. Al otro lado del hombre, Bracken se tensó y desvió la mirada hacia los densos troncos y arbustos que los rodeaban. Quizás sea el fantasma del corazón supremo. ¿Fantasma?, repitió Hermione. Torren asintió, y Hermione sintió el movimiento de su pecho, el roce de su armadura contra su suéter mientras hablaba. Sí, el fantasma del corazón supremo, que da profecías a quienes la buscan. Alarmada, Hermione chilló. ¿Profecías? Merlín, pensé que había escapado de eso cuando Harry mató a Voldemort. ¿Está pensando en pedir consejo sobre matrimonio, Lady Hermione?, bromeó Lord Blackwood con una breve carcajada. Tras ella, Torren se giró un poco y le lanzó una mirada fulminante al hombre. No le des esperanzas a mi padre, Lord Blackwood. Sí, pensó Hermione, sí, eso no está sucediendo. Aparecieron al otro lado de la cima boscosa de la colina, con vistas al norte. El paisaje era un mosaico de campos de cultivo, pequeños grupos de árboles y techos de paja. A lo lejos, Hermione podía ver la neblina azul y humeante que rodeaba la cordillera cerca de Aguas Dulces, así como una pequeña y serpenteante franja azul que reconoció como los numerosos ríos que se bifurcaban en el tridente. Ese río en particular era el Tenedor Rojo. Y, más adelante, había 2 estructuras grises. Una se alzaba prominentemente con forma rectangular, mientras que la otra, ennegrecida y más pequeña. Raventree Hall y Stone Edge, respectivamente. Una fina columna de humo danzaba perezosamente en el aire desde Stone Edge. Junto a Torren, con sus mangueras, Lord Blackwood y Lord Bracken se detuvieron, inspeccionando la tierra y las fortalezas más pequeñas que salpicaban el paisaje de los vasallos bajo su liderazgo, casas menores, y Bracken respiró hondo e hizo que los demás se volvieran hacia él. «Mi casa», gritó en voz baja, con un sonido lastimero. Hermione se giró y entrecerró los ojos, recorriendo con la mirada la más pequeña de las 2 fortalezas, hasta que vio una tela roja brillante ondeando con la suave brisa. Significó algo para los otros hombres, mientras Blackwood gruñía. Lannisters, siseó Torren. Hermione se volvió hacia la fortaleza, más pequeña y ennegrecida. De su bolso de cuentas, sacó un par de monóculos usados restos del Mundial de Quidditch y se los acercó a los ojos, usando las funciones para enfocar Stone Edge. La tela roja que vio tenía un león dorado encabritado, muy diferente del león de Gryffindor. Había varios hombres con armadura alrededor de las almenas de la fortaleza, pero la puerta principal estaba abierta y parecía que no esperaban resistencia, ni desde fuera ni desde dentro. Apenas llevamos 2 lunas fuera, se quejó Blackwood. ¿Cuándo se colaron aquí los Lannister? Se ha hablado de que la montaña guió a hombres por las tierras de los ríos, dijo Torren en voz baja, moviendo a su caballo mientras relinchaba nervioso. Podría haberlo hecho. No se habría quedado, respondió Blackwood con gravedad. Simplemente quemó la fortaleza después de violarla y saquearla. Hermione, boquiabierta, se giró hacia los hombres. ¿Violación y saqueo? ¿Quién es este hombre? Gregor Clegane, respondió Bracken, con la ira impregnada en sus palabras. El sicario de Tywin Lannister. Es alto y corpulento, de ahí su nombre. Es vil y peligroso. Dicen que mató a su propia hermana y a su padre, continuó Blackwood, y que le quemó la cara a su hermano menor simplemente porque no le gustaba el chico. Merlín, susurró Hermione, volviéndose hacia la torre humeante. Su mirada se endureció. Tenemos que hacer algo al respecto. Dijiste que esta no era tu pelea, Lady Hermione, dijo Torren en voz baja. Y tenemos que proteger el salón del árbol del cuervo, así como la próxima pelea con las fuerzas de los Lannister que marchan sobre Aguas Dulces. No tardará mucho. La boca de Hermione se apretó en una fina y larga línea.
De todas formas, podemos ir primero a Raventree-Hall. Negó con la cabeza. Si montaña, Clegane, está en Stone Edge, hay que detenerlo. Mejores hombres y mejores soldados que pequeñas brujas del bosque como usted lo han intentado, Lady Hermione advirtió Blackwood, mientras las arrugas se profundizaban alrededor de sus ojos mientras miraba a la mujer. Bueno, respondió Hermione con tono oscuro, no eran yo, ¿verdad? Según su plan original, decidieron proteger primero Raventree-Hall. Sin embargo, a caballo podrían haber tardado horas en llegar al castillo, así que, tras un acuerdo cauteloso, Hermione iría a acompañar a los soldados uno a uno, empezando por Lord Blackwood. Hermione extendió la mano y envolvió su brazo alrededor del de Blackwood, en una parodia del gesto que Rob le había extendido cuando llegó por primera vez a Riverrun. Esto probablemente será desagradable, advirtió Hermione. ¿Qué desagradable? Hermione giró sobre sus talones y, con un fuerte crujido, desplazaron el aire a su alrededor y reaparecieron cerca de las puertas, para sorpresa de varios guardias de Blackwood, quienes alzaron sus arcos desde las dos torres junto a la puerta. A su lado, Blackwood estaba encorvado, vomitando su comida seca en la hierba. Uno de los guardias lo reconoció y gritó nervioso. «Lord Blackwood. Mi señor. ¿Está bien?» Blackwood levantó una mano, tosió y luego se enderezó. Miró a Hermione con furia, una mirada que el tinte verde de su rostro desaliñado hizo irrelevante. Desagradable, Lady Hermione, es quedarse corto. Hermione se encogió de hombros. Voy a buscar a los demás. ¿Puedes explicarles a tus hombres qué haré para que no me acribillen a flechazos? Blackwood asintió y ella desapareció de nuevo, apareciendo de nuevo en Corazón Superior. Bracken maldijo en voz alta ante su llegada, que hizo que su caballo volviera a resbalar hacia un arbusto. Torren, será mejor que vengas tú, sugirió, y el alto guardia de Karstark simplemente asintió con el rostro sombrío. En lugar de tomarlo del brazo, lo tomó de la mano y apareció en la puerta del salón del árbol del cuervo, donde ahora había varios soldados de Blackwood afuera, junto con el propio Blackwood, quien explicaba el plan de Hermione. Cuando terminó el viaje con Lord Bracken, quien no vomitó al llegar, para gran ira de Blackwood, los hombres de Blackwood miraban a Hermione con asombro y conmoción. ¿Cuánto tardará esto? Preguntó irritado el señor de Stone Edge mientras se encontraban en el patio interior. 1 hora más o menos, respondió Hermione, ya con la vista puesta en los rincones más alejados del frente del salón. Solo necesito llegar a las piedras angulares, y una vez hecho eso, un mapa del castillo y sus terrenos. Con Torren siguiéndola, junto con Lord Blackwood y varios guardias curiosos, Hermione se agachó frente a una piedra gris en la esquina del muro derecho, junto a la puerta, y dibujó Uruth, la runa de la fuerza. En la esquina opuesta, Algis, la runa de la protección. En el otro extremo del salón del árbol del cuervo, en las esquinas, dibujó Iwaz, la longevidad, y Bercano, los objetos ocultos. En cada runa calcárea, terminó el dibujo golpeándola con su varita e impregnándola con su magia. Ligeramente mareada, tomó una copa de sidra que le ofrecía Torren, bebiendo rápidamente el líquido ámbar. Una vez hecho esto, Blackwood le ofreció un mapa de Raventree-Hall, y con una gota de su sangre, Hermione trazó una línea de protección a lo largo de la propiedad, completando la protección del repelente de mugles, vinculada únicamente a la línea de sangre del hombre. Para cuando Hermione terminó su trabajo, el sol ya estaba alto sobre Raventree-Hall, y tenía la mugrienta sensación del sudor seco en la línea del cabello y la columna. La cabeza ya no le daba vueltas, efecto secundario de cargar las runas para cubrir una gran extensión de tierra debido al agotamiento mágico. Sabía que no era una potencia mágica como Harry, pues su fuerza residía en los libros y la hechicería, pero tampoco era una holgazana. Ya ha pasado un tiempo desde que extendí mi magia, pensó con ironía. La mayor parte de su tiempo durante el año pasado desde la batalla de Hogwarts lo había pasado en Geminio y Reparo, copiando libros de la biblioteca de Hogwarts o reparando secciones de paredes y escaleras desmoronadas. El grupo se había trasladado del patio interior al solar de Blackwood, una oficina iluminada donde prismas de color danzaban a través de los numerosos ventanales que iban del suelo al techo contra los paneles de arciano encalados. Hermione descansaba en una silla baja cerca del fuego con Torren de pie a su lado, mientras que el heredero de Lord Blackwood, Brinden, quien permaneció en el castillo durante su ausencia, así como sus otros 3 hijos, Oster y Edmund, el castellano de Blackwood, un hombre castaño y de aspecto adusto llamado Aetl, y Lord Bracken, formaban un semicírculo relajado frente a Blackwood, quien estaba sentado tras su escritorio. Blackwood suspiró. ¿Qué sabemos de las fuerzas Lannister en Seto de Piedra? Su hijo mayor, Brinden, un joven alto y corpulento, respondió rápidamente.
Un pequeño grupo avanzó rápidamente por las tierras de los ríos. Sin embargo, nos esquivaron y se dirigieron directamente a casa de Lord Bracken. El hombre en cuestión empezó a caminar nervioso. ¿Qué le pasó a mi gente? Brynden Blackwood se encogió de hombros. No tenemos comunicación con Seto de Piedra, así que todo lo que supimos fue a posteriori. La fortaleza misma fue incendiada y hubo varios muertos. Hermione frunció el ceño ante las palabras insensibles, y Bracken gruñó. ¿Te tomas a broma la vida de mi gente? El joven se encogió de hombros, y Hermione presentía que algo más pasaba entre ellos. Se giró hacia Torren, pero él estaba concentrado en la conversación que tenía delante. Los Blackwood y los Bracken intercambiaron miradas ceñudas, hasta que Oster Blackwood, un adolescente desgarbado, más alto incluso que su padre, con sus 2 metros, habló. Desde la perspectiva de Hermione, tenía modales de estudioso, y el remolino de pelo en la nuca le granjeaba su cariño. A partir de cierto punto, todas las fechas se vuelven borrosas y confusas, y la claridad de la historia se convierte en la niebla de la leyenda. Sus palabras pusieron en guardia a su padre y a Lord Bracken, y enfriaron significativamente los ánimos. Mis disculpas, dijo Brynden Blackwood con rigidez, pero con sinceridad. Luchó visiblemente por un momento, pero luego dijo. La montaña sí se abrió paso, pero fue hace tiempo. No creo que atacar a Seto de Piedra, y los Lannister que quedan son un pequeño contingente. ¿Qué clase de números? Ladeó Lord Blackwood. Menos de 20, dijo Aether, el castellano, pero más de 10. Han estado consumiendo rápidamente las provisiones de Stone Edge y recientemente nos han hecho algunas indagaciones dudosas. No podemos hacer un ataque a gran escala, suspiró Brynden, ya que nos verán venir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Bracken enojado. Utilice la puerta trasera. Todos se volvieron hacia Hermione. Los miró a los ojos y continuó. Usamos la puerta trasera. Y aunque supongo que no tienen puerta trasera física, puedo hacer una. ¿A una despensa? ¿O a una despensa? Podemos colarnos por detrás. Dejaremos una resistencia simbólica al frente, captando su atención, y entraremos por detrás con un movimiento de pinza. Lord Blackwood y Lord Bracken la miraban fijamente, al igual que Aether. Y Brynden estaba boquiabierto. Oster y Edmund parecían desconcertados, como si les resultara extraño oírla hablar, mientras que Torren reprimió una sonrisa. Eso, balbuceó Blackwood, eso funciona. Bracken se recompuso primero. Entonces, ¿y ahora? Hermione estuvo de acuerdo. Cuanto antes se fueran, antes regresarían a Edmure y a esa batalla. Blackwood se dirigió a su castellano y le pidió que le escribiera una nota a Edmure diciéndole que se habían retrasado, y Brynden y Oster reunieron a un puñado de soldados armados para unirse a ellos en el frente de asalto. Por Hermione, tragó saliva con dificultad. Sería la primera vez desde la batalla de Hogwarts que se vería involucrada en una pelea. Solo espero no decepcionar a nadie. Brynden encabezó la vanguardia, cargando hacia Seto de Piedra en un mar de cuervos rojos como la sangre y negros ribeteados de blanco, su sello, mientras que Bracken guiaba a Blackwood, Torren, Hermione y otros 2 guardias terraventrejo tras la fortaleza. Alrededor de la fortaleza había una pequeña aldea de cabañas de madera y algunas de piedra, todas apiñadas. Había una sensación de pesadez en el aire, una sensación que Hermione reconoció de su época previa a la batalla de Hogwarts. En Hogsmeade, el pueblo estaba tranquilo y silencioso, con los habitantes apenas asomándose por las ventanas. Allí ocurría lo mismo. Aquí atrás, susurró Bracken, señalando desde su escondite entre un herrero y un curtidor un tramo del muro de Stone Edge que conducía a una gran torre. La base alto lleva a la despensa. Hermione dio un paso adelante, apenas fuera del callejón, y movió la muñeca para deslizar su varita. Entonces señaló la pared, imaginó una portilla y dijo: Evanesco. Un trozo del muro de piedra de la fortaleza desapareció, dejando un pequeño agujero lo suficientemente grande como para que pudieran entrar a rastras. Lord Bracken fue primero, seguido de Hermione y los demás. Una vez dentro de la despensa, que estaba casi vacía, Hermione se volvió hacia la pared y susurró reparifarge, devolviendo la piedra de transfiguración a su base. Entonces, sin decir palabra, encendió su varita con un lumos, pues, una vez reparado el agujero, quedaron sumidos en la oscuridad. Ábreme paso, susurró Hermione, y juntos salieron sigilosamente de la despensa hacia la cocina. Una criada los vio y casi gritó, pero al ver a su señor, abrió mucho los ojos y señaló hacia el comedor. Con Bracken y Blackwood a la cabeza, guiando al grupo por los pasillos, Hermione no tuvo mucho que hacer, y apagó rápidamente la punta de su varita al salir de la cocina. Torren se mantuvo a su lado.
El primer guardia Lannister con el que se toparon salía de una habitación lateral tarareando, y no tuvo tiempo de avisar a nadie antes de que Bracken se le echara encima, cortándole la garganta con su espada con facilidad. El Lannister se quedó un poco achispada, pero Bracken lo atrapó y lo arrastró silenciosamente a la habitación de la que venía. Los siguientes 4 soldados corrieron la misma suerte. Las pocas doncellas y soldados Bracken con los que se encontraron los ayudaron en silencio, llevando a los soldados Lannister, con sus pesadas armaduras, a las habitaciones contiguas o, en una ocasión memorable, al retrete. Los muros de la fortaleza estaban chamuscados en algunos puntos, y se percibía una sensación de podredumbre allí donde los soldados Bracken habían corrido con cubos de agua para apagar las llamas. Muchas vigas y columnas de soporte a su alrededor estaban ennegrecidas o de un color marrón más oscuro, con restos de moho ya creciendo. Había restos de caballos decorativos galopando por el bosque. Hermione y Torrhen se movieron lentamente alrededor de una de esas columnas, mientras que frente a ellos, Blackwood y Bracken hicieron lo mismo con otra, y los otros 2 guardias de Blackwood que estaban con ellos eligieron otra. Observaban desde las sombras un gran salón oscuro. A la cabeza, sobre una tarima, se encontraba un Lannister rubio, riendo a carcajadas con al menos 10 soldados Lannister, mientras 3 adolescentes bien vestidas, con rostros tristes y aterrorizados, les servían jarras. Una tenía el cabello castaño claro, la mayor, por lo que parecía, y llevaba una bonita túnica rosa. Las otras 2 tenían rasgos similares, pero el cabello castaño más oscuro, y lucían suaves túnicas de color amarillo ranúnculo. Al pie del estrado había 2 muchachos adolescentes con grilletes. Uno, rubio, pero no rubio Lannister, con un rostro agradable y vestido con una túnica con los colores de la casa Bracken invertidos, y el otro con cabello oscuro y una barbilla similar, también con los colores de Bracken. Un guardia se adelantó y agarró el trasero de la chica del vestido rosa al pasar, haciéndola chillar de sorpresa y horror. El adolescente rubio se puso de pie de un salto, gritando: «Deja a Bárbara en paz, escoria de león». Un guardia que estaba más cerca del adolescente se acercó y lo golpeó fuertemente en la cara con su guante blindado, y el adolescente se desplomó en el suelo del pasillo, con una expresión aturdida en su rostro, con la boca ensangrentada y las mejillas rojas. Bárbara, la adolescente castaña del vestido rosa, sollozó cuando el guardia se acercó y la colocó en su regazo. «¿Qué vas a hacer, cabrón?». Desde detrás de la gran columna, Hermione se puso colorada. Aunque la chica no se parecía mucho a ella, el cabello castaño claro, casi rubio, y el bonito vestido rosa le recordaron a Lavender. Y cuando el guardia pasó de tener a Bárbara en su regazo a empujarla de vuelta a la mesa, Hermione solo vio el cuerpo destrozado y ensangrentado de su antigua compañera de dormitorio de Gryffindor, con la garganta arrancada por las garras de Fenrir Greyback, la mirada vacía y el cuerpo pálido. Sin darse cuenta, Hermione se alejó de la columna, con la varita en la mano, formando un remolino abortado. «Fumos», pensó furiosa, y una nube de humo salió de su varita, llenando rápidamente de gris el gran salón y oscureciendo las pocas antorchas que iluminaban el espacio. «¿Qué demo? ¿De dónde viene el humo? Intrusos. Espadas fuera». Tras ella, Hermione percibió a Torrhen acercándose sigilosamente. Le dio un golpecito en el hombro y ella miró hacia atrás. «¿Dónde están?», articuló, adelantando la barbilla y entrecerrando los ojos por el humo. Hermione se detuvo, con Torrhen flotando tras ella, y apuntó con su varita hacia adelante. Con la otra mano, extendió la mano y la colocó en la de él, piel con piel. «Omenum Rebelio», pensó, y al instante, los guardias Lannister, las 3 chicas y los 2 chicos encadenados se iluminaron con contornos rojos. Torrhen inhaló profundamente, capaz de ver lo que ella veía. La miró de nuevo y asintió, con una expresión sombría en el rostro mientras cambiaba la empuñadura de su espada. Avanzaron lentamente hacia el Lannister más cercano. El guardia tenía una espada contra el adolescente de cabello oscuro, con los ojos abiertos y presa del pánico, mientras corrían por la habitación oscura. Retrocedía cada pocos pasos, arrastrando al adolescente consigo. Torrhen se acercó sigilosamente por detrás y Hermione se adelantó. Mientras Torrhen le cubría la boca al hombre con la mano y le cortaba la garganta, Hermione murmuró: «A lo Amora», y los grilletes que lo sujetaban se soltaron. Tenía los ojos muy abiertos, pero Hermione se llevó un dedo a los labios y le indicó que se apartara, donde desapareció rápidamente entre el humo. Mientras tanto, ruidos del otro lado de la mesa significaban que Blackwood y Bracken se habían unido y estaban luchando en el humo con sus guardias. Habiendo perdido ahora el elemento sorpresa, dirigió una ráfaga de viento de su varita para soplar el humo.
Varios guardias Lannister ya estaban muertos, pero también los 2 guardias Blackwood que los acompañaban. Seguían estando en una situación desequilibrada, sobre todo con 3 chicas sin identificar y un adolescente aún encadenado. Bracken corrió hacia la mesa donde estaban las 3 chicas, con un grito brotando de su boca, mientras Blackwood maldecía a sus espaldas, enfrascado en una lucha a espada con 2 guardias Lannister. Torren atacó a un guardia cercano, enfrentándose a él, pero Hermione observó la sala con frialdad y eligió a su objetivo. El mañoso Lannister. Él permanecía con la chica pegada a su frente, usándola como escudo humano. Las hermanas de la chica estaban debajo de la mesa, llorando a gritos, pero ella permanecía callada, con los ojos abiertos y el rostro pálido, ya asumiendo su muerte. No lo creo, pensó Hermione. Apuntó al hombre con su varita, pensó expulso, y mientras la chica era arrebatada de las manos del Lannister, ambas volando en direcciones opuestas, Hermione lanzó inmediatamente el encantamiento amortiguador al suelo, donde Bárbara aterrizó boca abajo con un suave golpe. El guardia Lannister, sin embargo, voló por los aires y golpeó una de las columnas, partiéndola por la mitad. La pesada viga de madera cayó sobre él, y quedó inmóvil. Desafortunadamente, esto atrajo la atención de Hermione. Otros 3 guardias de la mesa se giraron hacia ella, incluyendo uno que parecía ser el líder. «Perra», gruñó, y juntos él y los otros 2 saltaron del estrado hacia ella. Hermione entrecerró los ojos y lanzó un depulso sin palabras, y las mismas sillas en las que se habían sentado salieron volando hacia ellos en una ráfaga de madera. Un guardia gritó cuando la silla se rompió contra él y cayó al suelo. Los otros 2 lograron cortar las sillas de madera con sus espadas, pero dejaron montones de trozos de madera. «Oh pugno», pensó Hermione, lanzando esas piezas al aire y disparándolas hacia los 2 hombres. El líder se lanzó al suelo con los ojos abiertos. El otro no tuvo tanta suerte y las estacas de madera se engancharon en su armadura, atravesándole la piel y tirándolo hacia atrás con pequeños golpes hasta que pareció un alfiletero. «Por los dioses», susurró el líder, pero sus palabras resonaron por todo el salón. «¿Qué eres?». El hombre se puso de rodillas y luego de pie, blandiendo su espada al mismo tiempo y extendiendo su alcance para atrapar a Hermione. Ella, sin embargo, lanzó un protego no verbal, y la espada rebotó en su escudo invisible. Con un ataque hacia el hombre, lanzó expulso, y una luz azul brillante surgió de su varita y se estrelló contra el pecho del hombre, justo en el centro. Se oyó un ruido metálico al impactar el hechizo, abollando visiblemente el acero y provocando un jadeo de dolor en el hombre. Salió despedido hacia atrás, con el culo al suelo, contra la mesa y luego sobre ella también. Hermione corrió hacia adelante y miró por encima, solo para ver al hombre muerto, con el cuello en un ángulo extraño. «Señora Hermione. Detrás de usted», gritó Torren, y Hermione se giró para ver que uno de los hombres con los que Blackwood había estado luchando había abandonado al señor para enfrentarse a ella. Su espada blandió, pero ella la esquivó, solo para que el hombre le agarrase la muñeca derecha por encima del pecho, el brazo de su varita, y le apretara dolorosamente. Hermione gritó, su varita se le escapó de las manos, y apretó las rodillas para no caer al suelo. Los huesos de su muñeca rechinaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Conjuntivitis», pensó Hermione, jadeando mientras el soldado la jalaba hacia adelante y la bajaba del estrado, solo para retroceder bruscamente al notar que sus ojos se hinchaban, borrosos y rosados. La soltó y retrocedió a gatas, llevándose las manos a la cara y gritando: «No veo. No veo». Torren apareció detrás del hombre y lo apuñaló y cortó salvajemente, y el guardia Lannister cayó de rodillas, gorgoteando sobre su sangre antes de caer de cara hacia adelante. El silencio invadió el pasillo, salvo por los débiles sollozos de las chicas bajo la mesa. La otra chica, Bárbara, se levantó temblorosa del suelo, con los ojos y la boca abiertos, mientras contemplaba la carnicería en su casa. «Heine. ¿Ves?», llamó Bracken con voz ronca, dejando caer su espada con un fuerte ruido y acercándose lentamente a la mesa. Las 2 chicas, al oír sus nombres, salieron corriendo hacia el señor, quien las abrazó. «Mis niñas, mis pequeñas y... ¿están muertos?», preguntó el adolescente, aún encadenado. Estaba cerca de Hermione, al pie de la tarima, así que ella se agachó de rodillas y convocó su varita a su mano. Voló por los aires y la atrapó, haciendo una mueca de dolor en la muñeca. «Sí, muchacho, lo son», respondió Blackwood, empujando con el pie al que había estado luchando. Hermione golpeó los grilletes y, con un alomor, estos se abrieron. Él frotó distraídamente las marcas y se giró para observar el gran salón, que mostraba el resultado de su batalla.
Todavía quedan algunos hombres afuera, dijo otra voz, y Hermione se giró para ver al primer adolescente al que había ayudado a salir de detrás de una columna vertical. Nada que no podamos controlar, dijo Blackwood con confianza, mirando a Torren, quien tenía sangre salpicada en la armadura del pecho, el cuello y la cara. Lady Hermione, ¿aún puede luchar? Lord Bracken debería quedarse dentro con sus hijos y reunir a los sirvientes. Torren agarró el brazo de Hermione y la ayudó a ponerse de pie, y ella asintió. Estoy bien. Bien, dijo el otro lord, y luego se dirigió al final del pasillo, con Torren y Hermione pisándole los talones. Al cruzar las puertas del salón principal hacia el patio interior de seto de piedra, Hermione oyó a una de las chicas preguntar: ¿Quién era esa? ¿Es una bruja del bosque? Y Bracken respondió: algo así, mi paloma. Pero no hubo descanso. Blackwood irrumpió en el patio con un fuerte rugido, llamando la atención de los 4 guardias en el suelo junto a la gran puerta de madera que conducía al exterior de la fortaleza, también medio quemada y podrida. Los 2 arqueros sobre las almenas, que habían estado hablando con Brinden y Oster Blackwood fuera de la fortaleza, giraron sobre sus talones para mirar fijamente a los 3. Hermione, sin embargo, corrió directamente hacia la puerta de madera, ignorando a los 2 hombres a cada lado que levantaron sus espadas. ¡Bombarda!, gritó, y la puerta, cuyas hojas normalmente se abrían hacia adentro, estalló en pedazos alrededor de la cerradura y las bisagras de hierro. Uno crujió al estrellarse contra la pared del otro lado y rebotó, alcanzando al guardia desprevenido y lanzándolo hacia el suelo. Torren se abalanzó sobre él de inmediato, bajando la espada y atravesando acero y carne. Con la puerta abierta, Brinden, Oster y los hombres de Blackwood que los acompañaban a caballo entraron a toda velocidad, con sus palabras relucientes, y el guardia de la puerta fue abatido. El propio Blackwood estaba en la cima de la almena, Brinden pisándole los talones tras saltar del caballo, y los 2 hombres en la cima fueron fácilmente derrotados. En cuestión de momentos, todo terminó. Hermione movió su muñeca dolorida y la varita volvió a su funda, dejándole las manos libres. Respiraba con dificultad por la nariz, con el corazón desbocado. Observó el patio, los 6 cadáveres, los fragmentos de madera y la sangre salpicados por la piedra, y pensó: se acabó. Esto se acabó. Lo logramos. Señora Hermione, dijo Torren en voz baja, acercándose a ella. Hermione lo miró con curiosidad. Él le señaló la mano. Su muñeca, milady. ¿Está gravemente herida? Hermione bajó la mirada y vio los moretones que ya formaban un anillo negro alrededor de la delicada articulación. Estaré bien, Torren. Nada que un poco de esencia de díctamo no pueda curar. El hombre mayor la miró con escepticismo, pero asintió. Si usted lo dice, Lady Hermione y señora Hermione. Gritó Blackwood, girándose desde donde estaba con sus hijos. Su rostro estaba radiante y abierto, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Parecía más que extasiado para alguien cubierto de sangre y sudor. Tu magia es impresionante. Estoy de acuerdo, añadió Lord Bracken al salir, seguido por los niños más pequeños. Las 2 niñas más pequeñas, en particular, se mantuvieron cerca de él. Sin ti, mi hijo y mi sobrino estarían muertos, y mis hijas también. Te debo más de lo que jamás podría pagarte. Hermione negó con la cabeza, a punto de responder, pero Bracken la interrumpió al acercarse a ella y acunarle los hombros con las manos. Por favor, dijo en voz baja y dolorida, Bárbara fue gravemente herida por la montaña y mis hijas estaban aterrorizadas por los bastardos Lannister que quedaban. Puede que no parezca mucho para ti, con habilidades tan asombrosas, pero significa mucho para nosotras. Siempre serás bienvenida en seto de piedra, Lady Hermione. Sí, y Raventrejo, tronó Blackwood, mirando a Bracken. La indecisión se reflejó en su rostro por un instante, oscureciendo su sonrisa hasta convertirla en solemne. Extendió una mano. Bracken, Jonas, ¿deberíamos ir? Es decir, ¿deberíamos terminar esta lucha? ¿De una vez por todas? No somos nuestros antepasados. Bracken miró a Blackwood con recelo, pasando la vista de la mano al hombre varias veces, pero luego asintió lentamente. Sí. Sí, es hora. Hay peleas más importantes que la de los Bracken y los Blackwood. Se dieron la mano, apretándose las muñecas con fuerza. Detrás de Blackwood, Oster sonreía radiante, y una de las chicas detrás de Bracken observaba con curiosidad al adolescente alto y desgarbado. Fue un momento histórico. Después de siglos, los Blackwood y los Bracken dejaban a un lado su enemistad para una lucha más grande. Pero el día aún no había terminado, y Hermione necesitaba recordárselo. Todavía tengo que proteger seto de piedra, dijo, atrayendo su atención, y luego Edmure nos necesita.
Blackwood suspiró. Entonces terminemos esto y regresemos. Ya hemos pasado más tiempo aquí del que habíamos planeado. Bracken accedió y envió a su hijo, Harry Rivers, a buscar un mapa de seto de piedra. Hermione dedicó el tiempo a grabar las mismas runas en las esquinas de la fortaleza, con Torren siguiéndola. Blackwood, Bracken y su sobrino Henry, así como Brinden, Oster y los hombres de Blackwood, comenzaron a limpiar el patio y a trasladar los cadáveres de los Lannister. En menos de una hora, terminaron y Hermione estaba exhausta, tambaleándose ligeramente mientras los acontecimientos del día comenzaban a pasarle factura. Hacía casi un año que no usaba tanta magia en tan poco tiempo, y como todos los músculos, tenía que recuperar su tolerancia. Vamos, Lady Hermione, dijo Torren en voz baja, dándole un codazo mientras ella se apoyaba en su hombro. Puedes. ¿Qué ocurre? Carnos de vuelta al corazón supremo. Hermione tragó saliva y se enderezó, pasándose una mano por sus rizos enredados. Ah, sí, creo que sí. Mientras Blackwood daba las últimas órdenes a su hijo, Hermione se preparaba mentalmente para 3 saltos. Bárbara, la mayor de los Bracken, se acercó a Hermione en silencio, observando a Torren, que estaba detrás de ella. El Karstark retrocedió ligeramente y Bárbara avanzó con cuidado, con una copa en las manos. Gracias, dijo la chica en voz baja, y Hermione tomó el trago, suspirando en la copa de hidromiel. Ellos, la montaña, él, se estremeció, con una mirada atormentada en sus ojos que no le gustó a Hermione. Solo, gracias, Lady Hermione. Ahora estarás a salvo, susurró Hermione con firmeza. Extendió la mano libre y agarró la manga del vestido de Bárbara. Lo estarás. Estarás a salvo entre estas paredes, te lo prometo. La otra niña sonrió, luego miró hacia abajo, tomó la taza y retrocedió varios pasos hasta que estuvo parada con sus hermanas, su medio hermano y su primo. Entonces Blackwood y Bracken estaban con Hermione. El señor de seto de piedra dijo: Vamos. Hermione decidió usar su magia, extendiendo la mano y agarrando a los 2 señores a cada lado. Torren rodeó la cintura de Hermione con un brazo y, con un chasquido, desaparecieron. Reaparecieron donde habían dejado a los caballos. Las sombras del bosque que rodeaba Highard se alargaban y profundizaban a medida que el sol se ponía por el oeste. Un caballo, el de Bracken, relinchó nervioso, pero se calmó cuando el hombre lo tranquilizó. Hermione, sin embargo, sintió que la energía que le quedaba se desplomaba. Se había expandido demasiado rápido, incapaz de recuperarse con el tiempo ni de rodearse de la magia ambiental de Hogwarts, el callejón Diagon o incluso la madriguera. Se tambaleó, y entonces Torren la subió a su caballo. Aquí vamos, Lady Hermione, murmuró, y ella ni siquiera se dio cuenta cuando los 3 hombres giraron sus caballos como uno solo, galopando por la ladera de la colina y alrededor de su curva, lejos de Raventree Hall y Stone Edge, mientras su cabeza se balanceaba hacia atrás y luego hacia adelante, y ella se deslizó inconsciente.